Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que se están yendo al exterior en estas vacaciones de verano que están a punto de comenzar. Cuáles son las empresas de servicio de asistencia al viajero más convenientes del mercado. Vamos también a repasar, como siempre, lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del economista Guillermo Nielsen. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala, también está con nosotros Neri Persichini y en el próximo bloque se sumará Maite Peñoniori en reemplazo de Santiago Chelala, que se ha tomado sus vacaciones y por unas semanas no va a estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, le mandamos un beso a nuestra productora Caro, que está cumpliendo años. Tal cual, bueno, también lo mismo. Bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos para hoy y se cumplió hoy una semana del levantamiento del cepo cambiario. Bueno, en principio se tocó un piso, el dólar tocó un piso de 13 pesos con 16 el lunes pasado, comenzó luego a recuperarse y cerró hoy en torno a los 13 pesos con 30. Bueno, Neri, definitivamente el desempeño del dólar en este nuevo mercado cambiario liberado ha sido mucho mejor de lo que muchos esperaban, incluido yo desde ya. Así es, también para mi sorpresa el dólar, yo pensaba que iba a tener un overshooting, es decir, un salto más que proporcional en los primeros días de cotización. Sí, muchos especularon, ¿no?, con que en esos primeros días podía llegar a tocar los 16 pesos o los 15,50, nada de eso, ¿no? Lejos estuvo de alcanzar esos niveles. No, es así como vos lo decís, Alejandro. El dólar en la primera cotización libre que tuvo, la primera jornada de liberación, cotizó en torno a los 13,95 y al día de hoy cerró cerca de 13,30. Entonces esto nos está hablando de una cotización que, al contrario de lo que muchos pensaban, se apreció. Se apreció. A mi modo de ver es una cuestión temporaria, porque estamos hablando de que hay factores coyunturales que están influenciando a que haya una menor demanda, pero que haya una mayor oferta, especialmente de exportadores. Tal cual. Y todavía, bueno, seguramente en los próximos días, en las próximas semanas empezaremos a ver, ¿no?, la demanda de los importadores, la demanda también de los turistas, ¿no?, que están comenzando sus vacaciones en los próximos días. Así es, diciembre es un mes muy estacional en lo que es demanda de pesos, ya sea por las fiestas o ya sea para lo que es el gasto por el aguinaldo y por el salario de fin de año. Bueno, es indiscutible, ¿no?, que el dólar ha tenido un comportamiento mejor, el mercado cambiario en general tiene un comportamiento mejor de lo que esperábamos. También es cierto, ¿no?, que el gobierno no se iba a lanzar un salto al vacío, ¿no?, y que contaba con el aporte, ¿no?, que podían brindar los dólares de las empresas exportadoras de granos, ¿no? Así es, yo veo que la liberación del cepo se dio en los flujos, es decir, hacia el futuro, y ahora se está reviendo qué hacemos con los stocks. Una medida de hoy muy acertada es arreglar un bono con la deuda de los proveedores, de los importadores, en torno a los 5.000 millones de dólares a través del Bonat 16, un bono de corto plazo y que va a rendir en torno al 6% anual. Bueno, muy bien, algo importante igual que hay que decir es que esto recién empieza y el gobierno ha quedado expuesto, ¿no?, en un contexto en el que tiene importantes desafíos por delante. Esto significa, ¿no?, que si en este contexto en algún momento llega a tener un tropezón, los movimientos en el mercado cambiario pueden magnificar, ¿no?, justamente las consecuencias de ese tropezón. Ese es un riesgo que se está asumiendo con esta liberación total del cepo cambiario que el gobierno ha aplicado. Muy bien, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información más liviana, más relajada para todas aquellas personas que se están yendo al exterior en estos próximos días. Como les adelanté en la apertura, cuáles son las empresas de servicio de asistencia al viajero más convenientes de nuestro mercado.
Y sí, 23 de diciembre, las cuestiones en torno al dólar más claras, ¿sí? Y una recomendación que siempre traemos cada tanto actualizando los valores, pero también remarcando la importancia, ¿sí?, de ir al exterior, en algunos casos, en el caso de Europa, por ejemplo, teniendo la obligación de viajar en realidad, si uno no tiene la visa europea, en realidad la ciudadanía europea, con ese valor asegurado. Pero bueno, más allá de las obligaciones, la importancia de tener algo que a uno lo respalde en el exterior, donde, a ver, las consultas médicas son carísimas. Estamos hablando de cientos de dólares que en el momento pueden representar realmente un problema, un obstáculo. Desde ya que lo primero es la salud, pero hay que poder afrontarlos, esos gastos, para poder curarse y volver, básicamente. Más allá de que estas coberturas también involucran a la pérdida del equipaje, al tema de la cobertura de los medicamentos, algunos traslados, pero básicamente esa consulta o esa radiografía que pueden presentarse en un momento clave y que en el momento hay que resolver. Por eso uno lo puede tener previamente contratado a través de las empresas, ¿sí?, que nos ofrecen esta asistencia que les vamos a contar. Tenemos, y como siempre, un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Europa, de esos $50.000, ¿sí?, calculamos en dólares igualmente también para Europa, esa cobertura que nos ofrecen compañías como Allianz en unos 77 pesos, atención al costo en dólares, ¿sí? Un dólar, como decíamos hoy, que cerró en torno a los 13,30, Meridional 81 pesos, Ibero 92 en el mismo valor QBE, Europe Assistance 95 pesos. Esto es la contratación de ese servicio por unos 15 días para un adulto, no habíamos aclarado eso. Seguimos entonces, más arriba, Travel Guard con $104, Cardinal Assistance 131, Travel Ace 145, Universal 147 y atención, Assist en 175. Estos son casi $100 más, sí, que la primera, la de Allianz, pero con una cobertura más arriba en unos $60. Si nos vamos a lo que es Estados Unidos, lo que tenemos es Meridional 78, Allianz 82, Europe 90, Ibero 92, QBE en el mismo valor. Cerrando la lista y más arriba también, nos encontramos con Travel Guard en 104, Cardinal 131, Travel Ace 145, Universal 170 y Assistcar 175 de nuevo, con 60 y 80 mil dólares, sí, de cobertura respectivamente. Por eso, más allá de algunos detalles que uno cuando lo contrata lo tiene que conocer. También tiene la opción atención de su tarjeta de crédito, que esto lo puede extender, pero ahí tiene que consultar. Como siempre, preguntar, pero saber que existe y es importante. Muy bien, información tal cual, muy importante, viendo las enormes diferencias que hay entre las distintas empresas que ofrecen estos servicios. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en el mercado de capitales local. Y ahí hemos tenido en estos últimos 2 días, tras 8 ruedas de baja, una recuperación del Merval. ¿Es así, Neri? Así es, Alejandro, después de 8 jornadas consecutivas, que paradójicamente arranca el 10 de diciembre, el día que asume Mauricio Macri, el Merval tuvo 2 jornadas de... Parecía como una contradicción, ¿no? Justamente el candidato del mercado argentino, de los mercados de capitales por lo general internacionales, había salido victorioso, estaba asumiendo el poder y sin embargo los mercados caían, ¿no? Exactamente, la psicología de los mercados nos dice que hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Y parece que muchos operadores se inclinaron por esa variante. Ajá. Bueno, en definitiva, de todas formas, en estos primeros 2 días de la semana se recuperó el Merval. ¿Cuál es la tendencia que estás viendo? Lo que se ve en estas últimas 48 horas, especialmente hoy, es una recuperación muy fuerte del petróleo y papeles ligados al crudo tuvieron una mejora impresionante, encabezados por YPF y por Petrobras también. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque con esta información. Quédate con nosotros en instantes, estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Vamos a comenzar con la pregunta de Pablo sobre el estado del banco francés. Vamos a contestarle, Ale, entonces a Pablo, que nos consulta sobre esta entidad bancaria. Vamos a ver los números en pantalla de Banco Francés. Tiene un patrimonio de 12.528 millones de pesos. Depósitos, 63.168 millones de pesos, con un resultado de 2.596 millones de pesos. Sí, recordemos que estos resultados se miden desde diciembre de 2014 hasta septiembre de 2015. Índices de solvencia y liquidez en relación a lo esperable en el mercado, así que le damos carita sonriente.
Bueno, cambiamos de tema y se vienen las vacaciones de verano y aquellas personas que viajan al exterior deben contemplar, ¿no? Como hablábamos en el bloque anterior, la posibilidad de contratar un servicio de asistencia al viajero, esta cobertura que precisamente brinda protección contra la posibilidad de sufrir un problema de salud allí a donde vamos. Bueno, a partir de esto, Maite dialogó con el público en la calle sobre esta alternativa. Café Financiero conversó con los turistas argentinos para saber si suelen contratar este tipo de coberturas y cuál es su opinión sobre el servicio que brindan. ¿Contrataste alguna vez o solés contratar seguros de asistencia al viajero cuando viajas al exterior? No. ¿No contratás? No contrato. ¿Por qué? No tuve la necesidad. Siempre, en todos mis viajes. ¿Por qué? Porque es necesario lo caro que sale la medicina en otras partes. No, sinceramente no. Aunque no he viajado tanto al exterior tampoco, pero no lo pensé. Y todavía no estuve en esa situación, capaz que cuando llegue el momento sí, contrate. No viajo mucho al exterior, no soy una persona que viaja al exterior. ¿Tuvo que usar alguna vez esos servicios? Nunca, por suerte. Bueno, vemos que como sucede con muchos de los productos del mercado de seguros, hay mucha gente que no valora todavía la cobertura que se ofrece y que seguramente, bueno, en caso de tener un inconveniente recién ahí, ¿no? Se daría cuenta de lo importante que puede llegar a ser. Tampoco además es una cobertura cara, como veíamos en el bloque anterior, hay una gama de precios bastante amplia, Yami. Sí, pero más allá de cuánto es el valor final, si son $100 o $200, finalmente si uno eso lo compara con lo que le cuesta un viaje al exterior, estamos hablando especialmente a lugares como Estados Unidos o Europa o el sudeste asiático, es irrisorio. Pensá que te sale $200 afuera, está bien, es un número, pero desde ya que no se compara con la totalidad del viaje. Y Ale, lo que esto representa cuando hay un problema, cuando hay uno que se enferma, y no porque uno se vaya a enfermar o se quiera enfermar, pero sinceramente si esto ocurre es un gran salvaguarda en ese momento. De no tenerlo ya se empieza a complicar por el solo hecho de no tener ni siquiera saber bien a quién llamar, y en este caso ya de una tenés un teléfono al cual acudir y poder resolver esta situación en primera instancia y ver cómo sigue desde ya. Una evidencia más de los problemas que genera, ¿no? La falta de conciencia, o que puede generar, ¿no? La falta de conciencia aseguradora. Bueno, vamos a seguir con información sobre los mercados, y hay información importante que viene, ¿no? Del lado de Brasil. Neri, justamente, bueno, hubo un cambio de ministro de Economía, ¿no? En estos días, la renuncia de Joaquim Levy, el ministro ortodoxo, ¿no? Que tenía Brasil y que había iniciado justamente un plan de ajuste en el país vecino, y un reemplazo por una figura que se la considera, ¿no? menos fuerte, ¿no? Menos inclinada, ¿no? Por la austeridad. Así es, Alejandro. Joaquín Levy fue removido de su cargo y en su lugar asumió Barbosa. Barbosa tiene un corte más heterodoxo. No obstante, el mercado se relajó y lo podemos ver a través del real, que se apreció 5 centavos de real respecto al dólar, cerrando 3.95 hoy. De todas formas, si me dejas continuar, me preocupa mucho la sinergia que pueda generarse con Brasil desde el lado local, porque es nuestro principal socio comercial y tuvo una devaluación muy grande con una inflación muy reducida. Si todos los ojos están puestos en Brasil por la importancia que tiene este país, en particular para las exportaciones industriales de la Argentina, así que seguiremos muy de cerca justamente las nuevas medidas que puede tomar este nuevo ministro de Economía. Vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo sobre una última consulta, en este caso de la situación de una compañía de seguros. Para Inés, en este caso, que nos preguntó sobre Mercantil Andina, esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 2.634 millones de pesos, pasivo 2.363 millones, patrimonio 271 millones, resultado positivo 10 millones, primas 788 millones de pesos, se informa 2.270 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Nos vamos rápido a un nuevo corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Guillermo Nielsen. Bueno,
Ya estamos aquí con la presencia del economista Guillermo Nielsen para analizar los hechos más destacados de estos últimos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, se cumplió una semana desde la apertura del cepo cambiario, como decíamos en el primer bloque, hubo un inicio en 13 pesos con 95, después se tocó un piso el lunes de 13 pesos con 16 y en estos últimos 2 días hubo una leve recuperación de la moneda americana que cerró hoy en torno a los 13 pesos con 30. ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó el nuevo gobierno de abrir el cepo de esta manera, así liberarlo totalmente y bueno, con una devaluación brusca de por medio? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la primera prioridad de la Argentina es, por un lado, volver a crecer y por otro es una baja drástica de la inflación. Esas son las dos prioridades que tenemos. Tenemos que volver a crecer, tenemos que volver a generar empleo y generar empleo de calidad, nada de empleo público como ha sido la norma en los últimos 4 años. Personalmente soy reticente a sacar demasiadas inferencias de la operación del mercado cambiario de estos días. Acá estamos en plena transición de un régimen de las que se hicieron célebres, las de Hayes, a un régimen nuevo que todavía no sabemos muy bien cómo opera. Sí, se anunció justamente en estos días el nuevo régimen, ¿no? Claro, pero todavía no tenemos a los importadores operando a full. Tal cual, lo comentábamos. Entonces, en el primer bloque este elemento. Me parece que está muy bien haber abierto el cepo, sobre todo en un clima de optimismo como el que hay entre los operadores económicos. Los operadores económicos están en plena luna de miel y la población en general está siguiendo con una tendencia a la moderación y una paciencia que a mí no deja de asombrarme. Bueno, de todas formas hubo una reacción de los sectores sindicales, no diría que hay una completa paz social, ¿no? Y además también uno debería esperar, o sea, los aumentos se van a ir dando en las próximas semanas, ¿no? Digamos, desde ya, la trasladación, ¿no? De la devaluación de los precios se va a ir dando gradualmente, ¿no? También. Pero te lo pongo de esta manera, es como que el gobierno está jugando un yenga muy armado. Entonces, cada medida que toca es una piecita que saca del No sé yenga. si todos recuerdan qué es el yenga. El yenga, sí, por ahí hay que hacer memoria, ¿no? Hay que hacer un poquito de memoria, pero un juego... era la torre, ¿no? Un juego, esa torre que se va armando empieza y hay que seguir adelante, pero sacando piezas de la torre. Entonces, sin que se caiga, ¿no? Sin que se caiga, porque llega un punto donde ya no se pueden sacar piezas sin que se venga abajo. Es toda una declaración sobre el estado de la economía argentina, ¿no? Bueno, pero estamos en un juego de yenga donde hay que ir sacando los bloquecitos con muchísima habilidad e irlo llevando. Creo que esto recién está empezando. ¿Te parece que los primeros bloquecitos se sacaron con astucia y con habilidad? Se sacaron con habilidad y con una población que está en una especie de luna de miel, en un enamoramiento de un nuevo gobierno, un gobierno que dialoga, que responde las preguntas en conferencias de prensa, la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía me pareció muy buena, volver al microcine del Ministerio de Economía, responder concretamente lo que se le pregunta, un ministro de Economía, un secretario de Finanzas que respondieron con precisión meridiana sin hacer un prolegómeno de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Como veníamos en la etapa Kicillof, donde no había respuestas cortas y al punto, ¿no? O sea, a mí me parece que está muy bien, pero tengamos en la cabeza el yenga. Sí, tal cual. De todas formas, bueno, por lo que sugerías al principio de la respuesta, ves un dólar que tendería a subir en las próximas semanas, sí, ¿no? Sí, para mí, personalmente, yo creo que este dólar no es un dólar de equilibrio. No es un dólar de equilibrio. Me parece que acá tienen que, en la medida en que crezca la economía, va a haber más demanda de dólares. En la medida en que los importadores vuelvan a jugar, va a haber más demanda de dólares y el Banco Central va a ir haciendo un sendero dentro del mercado.
lejos de la imposición y lejos de la desconexión con el mercado. Yo veo un Banco Central mucho más atento a dónde está el mercado y a dónde pueden llevar las tasas y hasta dónde se puede llegar con la tasa, cosa que me parece que nos hace muchísima falta. Pero no ves un Banco Central dejando al dólar yendo a cualquier nivel, ¿no? No, parece por supuesto. alguna idea, ¿no? Que tiene que ver con la visión de una factibilidad política, ¿no? Por supuesto, es un Banco Central moderno, una concepción donde el Banco Central tiene que intervenir y tiene que haber una banda de flotación que esté dentro de ciertos parámetros. Correcto. Y eso... Expliquémosle, ¿no? A la gente, cuando hablamos de banda de flotación, hablamos de un máximo y un nivel mínimo sobre los cuales el Banco Central interviene, ¿no? Interviene, exactamente. Entonces, no sé, este programa por ahí es muy técnico con alguna información que yo me entusiasmo y me largo a hablar técnicamente de algunas de estas cosas, me sabrán disculpar. Pero bueno, lo esencial es eso, la gente, el mercado, yo lo noto mucho más tranquilo que en otros momentos, creo que hay un retomar de las paridades, hay todo un clima muy positivo, que crucemos los dedos, que siga, que fructifique y que siga así, ¿no? Bueno, no puedo dejar de lado un tema que se dio en estos últimos días y que, bueno, es caro a tus sentimientos, a tu experiencia. Bueno, justamente, no sé si fue el día lunes o el día martes, el mediador, ¿no? En el conflicto entre la Argentina, los fondos buitre y, bueno, y el juez Griesa, señaló que en enero se van a reiniciar las negociaciones con los acreedores internacionales, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo lo veo muy complicado y muy difícil para la Argentina por una razón muy sencilla. Cuando uno tiene una causa judicial del calibre que tuvimos en Manhattan, no se abandonan los estrados, no se abandonan las negociaciones, no se entra en desacato, todas las cosas que en definitiva hizo Argentina, que estuvieron muy mal hechas, hay que decir las cosas con todas las letras. La conducción económica argentina se equivocó muchísimo en la forma en que manejó se viene claramente un cambio de estilo, ¿no? Sí, viene un cambio de estilo, pero acá yo quiero destacar algo porque creo que hay también un aprovechamiento o existe un ángulo de aprovechamiento político muy hipócrita en todo esto. ¿A qué me refiero? Y me refiero a que esto lo hubiese tenido que hacer cualquiera de los candidatos con chances de ser presidente, lo hubiese tenido que hacer. Indudablemente. O sea, sí. Acá el candidato que salió segundo mandó por lo menos 2 emisarios distintos a Manhattan a hablar con los fondos buitres. Es una cosa que personalmente yo nunca hubiese sugerido hacer una cosa así. Y sin embargo, está transformado en crítico de lo que se está haciendo. A mí me parece que hay que hablarle a la gente, nosotros nos debemos el mayor respeto a la audiencia y hay que hablar con claridad. Esto la Argentina lo tenía que hacer, sea cual fuere el presidente, lo hubiese tenido que hacer igual. Paremos la hipocresía política, por favor. Nos queda, Guillermo, un minuto. ¿Crees que las negociaciones van a llegar a buen puerto y con cierta rapidez? ¿Cómo ves justamente estas negociaciones? ¿Crees que se puede conseguir además un buen acuerdo? Es muy difícil retomar esto. Es muy cuesta arriba. Toto Caputo, que es el secretario de Finanzas, conoce muy bien Manhattan, conoce muy bien Wall Street. Estoy seguro que va a ser una buena negociación, pero seamos claros, tiene delante de sí que retomar algo que está en naufragio absoluto desde hace 2 años, y eso no es sencillo, eso no es fácil. Entonces, creo que vamos a tener momentos de cierta tensión también. Muy bien, bueno, Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con el análisis, con la opinión de Guillermo Nielsen sobre los hechos más destacados en materia económica de estos días, sobre los desafíos que tiene por delante, las negociaciones arduas que tiene que ir resolviendo el gobierno, bueno, y este Shenga, ¿no?, que es la economía argentina, una muy buena metáfora de Guillermo. Así que nos reencontramos el próximo viernes a las 20:30 aquí en Metro. Feliz Navidad para todos ustedes.